Herrera, en el curso de Filosofía del Derecho. Para iniciar el tema del historicismo, es importante referirse a la historia como un punto de vista para comprender e interpretar correctamente los acontecimientos humanos. La historia es el resultado de las acciones de los hombres, requiere continuidad y no se repite jamás. Ahora bien, como realidad, la historia es el conjunto de acciones humanas realizadas sucesivamente en el tiempo y de sus resultados relacionados entre sí. Como ciencia, es del estudio crítico de esos acontecimientos. Con esta visión de la historia que acabo de señalar, me voy a referir al historicismo como una corriente del pensamiento que nace en Alemania a finales del siglo XIX, impulsado por la obra de un filósofo de nombre Dilthey. Sostiene que la naturaleza de las personas y de sus actos solo es comprensible si se le considera como parte integrante de un proceso histórico. Este término fue acuñado por el historiador alemán Karl Wegner para señalar una corriente de opinión que acentúa la importancia de la historia en el destino del hombre y de la sociedad. El historicismo es en consecuencia la tendencia a hacer de la historia la ciencia fundamental para la interpretación de la realidad social. Todo se resuelve en la historia. El punto de partida de todas las demás ciencias señala que es la historia. El historicismo juzga los hechos no por su valor intrínseco, sino en función del medio histórico en el que se suscitan. Entre sus representantes más notorios está Guillermo Dilthey, que durante toda su vida trabajó intensamente en la elaboración de una historia universal del espíritu europeo. Karl Popper, que es tenido como uno de los más grandes filósofos de la ciencia, fue el mayor defensor de las ideas liberales de este siglo. Johann Gottfried Herder, que presenta su concepto de la historia como una manifestación de la humanidad, que desarrolla sus posibilidades y sus potencialidades en las etapas del proceso histórico, que consiste en un desarrollo biológico semejante a los organismos vivientes. Para hablar de las clases de historicismo hay que hablar de un historicismo absoluto y un historicismo relativo. El historicismo absoluto plantea que toda la realidad es histórica, y en especial el hombre, que es un ser esencialmente histórico. El historicismo relativista solo le atribuye a la historia un lugar predominante. Para hablar de las visiones de la historia es importante referirse a autores como, hay que hablar de San Agustín, de Hegel, de Bossuet. Estos filósofos han hecho sus aportes acerca de la visión de lo que es la historia en la vida del hombre. Ahora, para hablar del pensamiento y del historicismo en este momento es importante referirse a que algo bien importante en cuanto a que el hombre de hoy no tiene memoria histórica. Hemos perdido esa visión histórica y no le hemos dado a la historia la importancia que ella tiene para a partir de ella poder hacer las cosas mejor y mejorar para hacer las cosas con éxito más adelante. Muchas gracias.